amigos, seguimos con más. Gracias por su fiel sintonía. Carlos Fernández desde la República Dominicana. Para todos ustedes, agradezco que se suscriben a nuestro canal de YouTube, comparten nuestro contenido y de esa forma seguimos creciendo para mantenerles al tanto de todo el acontecer nacional e internacional. Hablando del tema internacional, ustedes saben la situación de Cuba, las limitaciones que tiene ese país, el bloqueo. Un bloqueo a cierto punto que en medio de un mundo liberal, en medio de un mundo tecnológico donde la tecnología nos ha permitido estar mucho más cerca, se observa que existe prácticamente un bloqueo intencional de parte de las autoridades cubanas, las cuales pretenden mantener un conglomerado de personas sometidos a la acción y a la merced de un grupito. Porque no es verdad que usted le va a decir a un joven de este tiempo que Cuba está limitada, que a Cuba la tienen prácticamente acorralada, que a Cuba los Estados Unidos no le permite crecer. No, a un joven de este tiempo, del siglo XXI, de la era de la tecnología, de la era de la industrialización, de la era del conocimiento, no es verdad que usted le va a decir que Cuba la tienen limitada. A Cuba la tienen limitada sus gobernantes, un grupito, para mantener el control de millones de personas, para mantener el control de un territorio, para creerse que son caciques, para creerse que son los faraones de estos tiempos. Y bueno, luego de la pandemia, ustedes han visto cómo la inflación, la situación macroeconómica ha tenido unos movimientos que son oportunos analizarlo. Ustedes han visto cómo ha ido cambiando la geopolítica. El mundo prácticamente ha cambiado luego de esta pandemia. Y pensábamos que Cuba iba a tener un resurgir, a pesar que observamos a unos simpatizantes, a unas personas que con la mejor de las intenciones intentaron accionar en contra de ese régimen cubano castrista, hoy presidido por Díaz-Canel. A pesar de todo eso, Cuba no ha logrado despegarse, desconectarse, quitarse ese yugo castrista que hoy en día predomina en ese país. Bueno, pues lo más reciente es un informe que señala que Cuba, señores, está viviendo la peor crisis económica en 3 décadas. Y esto ha generado un éxodo nunca visto en la isla, o sea, personas que salen como sea de ese país, pese a que en los más de 60 años transcurridos desde el triunfo de la revolución que lideró Fidel Castro, han sido muchos los cubanos que han buscado una vida mejor, buscando otras fronteras. Estados Unidos, tradicional país de destino de la inmigración cubana, ha registrado una cifra récord de llegadas de cubanos, especialmente en la costa de la Florida. Y bueno, según datos de la patrulla fronteriza estadounidense, registró durante el año fiscal 2021-2022, que va de octubre a septiembre, un récord, óigase bien, de 224,000 encuentros con migrantes cubanos.
Esta cifra, señores, evidentemente que esta cifra se traduciría en que en torno del 2% de los cubanos han intentado salir de la isla en los últimos años. El dato es muy superior al registro en anteriores olas migratorias desde la isla. A quienes llegan por tierra desde México, por ejemplo, utilizando ese recorrido que realizan por México, se suman quienes lo hacen por mar. Y desde el pasado mes de octubre, los guardacostas estadounidenses han interceptado 5.862 cubanos en embarcaciones de diversos tipos en su intento por llegar a la costa de los Estados Unidos. 5.860. Reitero que luego de la pandemia observamos un intento de un grupo de ciudadanos cubanos que salieron a protestar y pensábamos que eso iba a tener un efecto que no iba a tener devolución. Sin embargo, esas luchas, esos grupos han mermado su accionar en contra de este régimen castrista y los cubanos la están pasando muy mal. Una vez más, los cubanos la están pasando mal. Y no es por el tema tradicional de las limitaciones, de la comida racionalizada, de las regulaciones que tiene ese país, nada de eso. Estamos hablando que ahora sí es verdad que los cubanos están mal, porque el mundo registró prácticamente un cambio, porque la inflación a nivel mundial se ha dejado sentir. Y ustedes han visto gobernantes haciendo malabares para poder mantener la estabilidad económica, poder suplir o comprar los alimentos de esa población. Y en el caso de Cuba, que se encuentra con este régimen, esos sí es verdad que están mucho peor, pero además es notable el deterioro de los cubanos, es notable el deterioro, señores, de Cuba, el deterioro del nivel de vida de los cubanos. Es un asunto preocupante. Pero en cambio, mírenlo aquí, el rey todopoderoso, Díaz-Canel, ese sí está elegante, ese sí está lúcido, ese sí está buen mozo, elegante. Aparentemente ese sí está comiendo, Miguel Díaz-Canel. Esa foto fue la más reciente visita que realizó a la República Dominicana en la cumbre iberoamericana y de jefes de Estado de Iberoamérica. Díaz-Canel. Pero los cubanos, míralo aquí, señor director, cómo están pasando los pobres la 1001, pasando la 1001 desnutrido, una arrabalización total en ese país, una situación de calamidad prácticamente en ese estado, mantiene Díaz-Canel a los cubanos hoy en día. Entonces, desde esta vía de comunicación abogamos para que el régimen castrista que preside Miguel Díaz-Canel
¿sí?, Miguel Díaz-Canel pueda ir aperturando y permitiéndole a esos cubanos una serie de acciones para que Cuba no esté limitada como lo está al día de hoy. No hay necesidad de usted mantener en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología, en la era de la comunicación, de la industrialización, de la ciencia. No hay necesidad de usted mantener un conglomerado de personas bajo su yugo. No hay necesidad. Usted mantiene por un lado su patriotismo, sus reglas en su país, etcétera, pero permita que esos cubanos puedan interconectar, relacionarse mucho más. Permita que la tecnología, la modernidad llegue a Cuba sin descuidar su cultura, su patrimonio, sus valores, sus principios, todo lo que es de ustedes, sin descuidarlo. Preocupante, muy preocupante ver cómo en medio de esta situación mundial, Cuba se encuentra en una de sus peores crisis, cuando debería ser un país productivo, cuando debería ser un país que produce, o cuando debería recibir la ayuda de otros países en procura de salir a camino. Pero no, lo que predomina es las limitaciones. Lo que predomina en ese país es la dictadura, el régimen. Y no hay esperanza, por ejemplo, con una potencia como los Estados Unidos para negociar, para buscar más entendimiento, como los que logró Barack Obama, ¿recuerdan ustedes? No hay un liderazgo político regional que pueda interferir, opinar sobre la apertura de esos millones de cubanos. No lo hay. Ah, bueno, Cuba está aliada a lo peor, a Nicolás Maduro, a Putin. Es a lo peor que está aliada a Cuba. Ustedes no ven a una Cuba aliada activamente con República Dominicana. Porque si dejan el cubano que se una al dominicano, el dominicano con su tigueraje sano lo convence a tal punto que penetra, y cuando viene a ver, el dominicano logra que el cubano abra prácticamente los ojos hacia el mundo, claro está. Por ponerle un ejemplo, no le permiten que el cubano pueda conocer de la cultura estadounidense, excepto aquellos que tienen que coger una yola para ver si pueden llegar a Miami. No se lo permiten. De modo que abogamos desde aquí, señores, para que en medio de esta situación en la que se encuentra el mundo, Cuba pueda salir a camino y no llegue a ese país más precariedades, más miseria, para que no lleguen a ese país más limitaciones de las que tiene, para que no se encierre en pleno siglo XXI y para que Cuba siga siendo un referente, como en efecto lo ha sido en Latinoamérica y el mundo. Continuamos, señor director.